Vamos ahora con nuestro invitado, el analista político Óscar Díaz. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Gusto de tenerte. Cuéntame, ¿qué te parece primero que nada ya la composición de esta mesa directiva en el Congreso de la República y qué futuro a nivel de relación ejecutivo-legislativo? Bueno, primero, obviamente hay muchas críticas respecto a que la gente esperaba, digamos, que ya Fuerza Popular dejase la presidencia y entrase en otras fuerzas, las otras fuerzas de oposición. Podría haber sido un buen escenario. Sin embargo, lo conversamos antes en la pausa. Yo creo que hay que tratar de no ser tan negativos, ¿no? Yo soy muy crítico, por supuesto, como analista además, y no dejo de serlo, pero también hay un lado positivo. Estamos hablando de que se ha elegido con 66 votos una nueva mesa, ¿no es cierto?, en un acto democrático. Finalmente podemos discrepar con Vilca Toma, si volvió, si debió irse, debió volver, si le va a durar este nuevo romance con Fuerza Popular después que le cerró la puerta, se fue gritando. Eso es otro tema, eso es la anécdota política. Lo serio es que tenemos ahora el siguiente escenario. Tenemos el Congreso en manos de Fuerza Popular. Fuerza Popular no es el Fuerza Popular de PPK. No es el Fuerza Popular que arrinconó al presidente de la República, el que le juró muerte, guerra, y que terminó en la caída de PPK. No. Estamos hablando de un Congreso cuya lideresa hace una semana salió en un mensaje, en un video, diciendo: señor presidente Vizcarra, lo vamos a apoyar hasta el 2021. Ojo, mensaje importantísimo. Y tenemos por otro lado al presidente Martín Vizcarra, que dice: quiero trabajar con todos, no tengo ningún problema de abrir la cancha. Entonces estamos en un escenario, María Jesús, que no hemos visto en los últimos 15 años así de nítido, donde entonces ya no tenemos a dos poderes, los dos poderes más importantes, enfrentados, abiertamente enemigos, sino todo lo contrario. El Ejecutivo, a través del Presidente de la República, tiende puentes al Congreso, y el Congreso, en su máxima representación de la fuerza primera, que es Fuerza Popular, la lideresa dice: queremos, ¿no es cierto?, apoyarlo hasta el 2021. Si a eso le sumamos a las otras fuerzas opositoras, que tampoco es que son enemigas del presidente Vizcarra y de este gobierno, entonces estamos ante una coyuntura que debería mantenernos relativamente, moderadamente optimistas respecto a lo que se viene. Entonces, en tu análisis, digamos, la conformación de esta mesa directiva, si hubiera salido la otra, ¿qué hubiera pasado? También uno busca un mensaje de expectativa, de esperanza para el día de mañana, que el presidente se presenta ante el Congreso, pero se dirige al país, en realidad también, ¿no es cierto? Sí. O sea, medidas concretas o esperanza meramente quizá no es lo que necesitamos, ¿no? No, claro. El presidente Vizcarra, cuando asumió el cargo, dio un discurso de alrededor de 18 minutos, era lo suficiente, fue aplaudido por tirios y troyanos, bien recibido por la opinión pública. Pero ¿qué era ese discurso? Para la ocasión, algunos enunciados, ¿no es cierto?, un llamado a la unidad nacional, a la paz, a la concordia. Perfecto. Pero hoy, mejor dicho, mañana, el discurso tiene que ser un discurso aterrizado. Ya tenemos más de 100 días de gobierno, entonces hay una paz social, la economía está creciendo casi por default. Entonces tenemos la expectativa de que el presidente empiece a marcar la cancha, a tomar medidas. Obviamente yo creo que va a ser protagonista de este discurso el tema del inicio de la reforma judicial, que debe darse sí o sí. Te recuerdo que además el presidente del Congreso y la vocera Úrsula Letona de Fuerza Popular acaba de decir claramente que ellos van a comprometerse con esa reforma, o sea que hay que tomarles la palabra. Pero y hay que decirle al país, Ojo. exactamente, y programas como este, periodistas como tú, tienen que estar atentos a que esa palabra se cumpla. Así es. Ahora, hay un detalle, Óscar. Has señalado ya, un poco te preguntaba antes, Congreso, Ejecutivo, que finalmente lo que a los peruanos les interesa es que esa relación vaya bien para que se echen a andar los proyectos y no encontremos trabas en el camino. Pero hay otro problema que deberá enfrentar el presidente Vizcarra y seguramente va a ser enfocadísimo el día de mañana, y es el descrédito de la institucionalidad, la desconfianza de la gente y el tema de la corrupción desmantelada ahora en el aparato judicial y todo lo que ya conocemos. ¿Qué esperamos? Sobre eso tiene que darse, y estoy seguro que van a presentarse mañana medidas concretas.
que van a ser además parte producto de las propuestas que ha hecho el equipo liderado por el canciller Alan Wagner, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener propuestas que de hecho no todas las puede hacer el Ejecutivo, de hecho que va a haber propuestas legislativas que tiene que evaluar el Congreso, y por eso decíamos antes que la opinión pública en general, el periodismo en particular y la clase política tienen que estar detrás de esto para que esto se cumpla, para que estos pañuelazos, estos banderazos, lavado de claro, bandera, y todas estas cosas se aterricen. Ahora, no es fácil llevar adelante una reforma judicial. En la dictadura, porque no sé si para otro era otra cosa, pero la dictadura de Fujimori, o dicta blanda, pero de dictadura, también se trató de hacer una reforma, claro, liderada por un mafioso, que era Montesinos, pero digamos... ¿Qué reforma? No, pero estamos hablando de reformas. Mira, desde que yo tengo uso de razón, escucho reformas y Sí, pero reformas. es que el Congreso tiene 12 proyectos ahí esperando, ¿no? Sí, También. no es fácil. Entonces, aquí tiene que haber consensos. Si el Ejecutivo cree que lo puede hacer solo, está totalmente equivocado y va a terminar en el fracaso. Si el Congreso cree que lo puede manejar, también. Esto es una suma de voluntades y de gestiones. Por un lado está el Congreso, que tiene su papel, y por el otro lado el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene que buscar gente talentosa, tiene que buscar gente sin mancha. No digo inmaculada, pero realmente gente de prestigio. Y ahí yo creo que todavía no veo. La verdad, a mí el ministro de Justicia, más allá de sus cualidades personales, no me convence tendrían que tener un poquito más de protagonismo en cuanto a, por ejemplo, ese tema que te planteaba de recuperar la confianza de la población en general. Claro, ¿no? Vivimos en un mundo de la posverdad, ¿no? Es una frase que ha acuñado el diccionario de Oxford, y que yo siempre digo que es algo así como: la gente no cree en la verdad, sino en lo que cree que es verdad, que es distinto. Pero es la gente cree en lo que vea. Vivimos en un mundo de percepciones. Y eso en es realidad, la política también. Pero en base a las percepciones, la gente toma acciones concretas. Y entonces, el presidente Vizcarra tiene el reto de mostrar y demostrar que, además de ser un hombre honesto, que lo es, un hombre capaz, está decidido a tomar medidas, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. ¿Qué es lo bueno en esta coyuntura, mi querida María Jesús, en esta coyuntura política? Tenemos un presidente que no tiene hipotecas partidarias, no tiene hipoteca electoral, no pretende ser candidato el 2021, o sea, no tiene ambiciones políticas. El hombre está acá, ha asumido el reto para administrar el Perú en 3 años. Y ¿okay? sin pedirlo, ¿no? Exacto, sin pedirlo le cayó, pero lo recibió, bestial. Esto es una oportunidad de oro, porque no teniendo un presidente encadenado a sus ambiciones o a su pasado, puede acometer, creo yo, y puede llevar adelante cambios que nadie ha podido en los últimos años. Sin embargo, yo creo que él mismo consensos. se ha sentido sorprendido, y seguramente muchos también, por lo que vemos el día de hoy, que está desencadenando esa terrible crisis de desconfianza que te decía nuevamente, la poca credibilidad, la poca aceptación a las instituciones como el Congreso, claro, ¿no es cierto?, como gran parte también del sistema de justicia. Mira, es un escenario en el que en una semana tenemos nuevo presidente del Poder Judicial, presidente del Congreso, Ministerio Público, ministro de Justicia. O sea, el escenario es diferente, ¿no? Vamos, los peruanos necesitan tener algo realmente muy, muy en serio como para que el carro se eche a andar, pero no solamente desde el punto de vista del MEF o de la macroeconomía, sino de la mano con el pueblo, que parece que no se conecta todavía. Sí, yo creo que mañana el presidente podría anunciar un shock jurídico, ¿no? Un shock jurídico del sistema judicial para cambiar, porque hay que cambiar desde los cimientos todo, porque ojalá fuese solo que hubiese que cambiar o modernizar el Poder Judicial. No, señores, es el Poder Judicial, es el Ministerio Público, es el Consejo Nacional de la Magistratura, es la Academia de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, que no nos olvidemos, que también está ahí, también hemos encontrado historias terribles en los últimos años, salvo que ahora felizmente tiene en la presidencia un jurista intachable y de primer nivel como es Ernesto Blume, pero una golondrina no hace el verano y un abogado probo no hace el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, claro, pero tamaño problema, ¿no?, el que hay que mejorar. Sin embargo, como tú decías, hay que ser optimistas en un escenario en el que el Congreso y el Ejecutivo se pintan, digamos, de manera más llevadera, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué estaría faltando en todo este panorama? Liderazgo, decisión política, realmente la mesa está servida. Tenemos por un lado... Reservas, el tema económico. Bueno, en el tema económico, mira, es increíble. Pocas veces el Perú ha estado
también por factores endógenos y exógenos. El mundo está equilibrado en la economía. No hay un desastre económico mundial. En este momento hay un equilibrio mundial. Los precios de los metales están subiendo y nosotros somos exportadores de metales. Ha caído el petróleo y nosotros somos importadores de petróleo, cosa que debe cambiar. Es decir, tenemos estabilidad económica, tenemos inflación bajísima, no hay deflación, o sea, todo indica Oscar, todo pero que podemos hay hacerlo problemas bien. que ya casi que no son coyunturales, sino más bien estructurales, pareciera, ¿no? Por ejemplo, el tema del empleo, el tema del trabajo. Tú decías antes, la política son muchas veces percepciones. Y la gente, ¿tú crees que en el Perú siente estas cosas que estamos señalando? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Estoy describiendo hechos y lo otro que tú puntualizas muy bien es el tema justamente de las percepciones y la posverdad. Y eso es política. Ese es el reto del presidente Vizcarra, hacer que la gente entienda que lo que yo estoy diciendo no solo es realidad, sino que lo sienta. Exacto, Y que se en el sienta día a un día. crecimiento. Y para eso, mi querida amiga, pues tienen que cerrarse, como ayer, que ha sido para mí un anuncio súper importante, pero seguramente para el común de la gente no, porque no lo entiende, el echar a andar este proyecto inmenso, el megaproyecto Quellaveco, que va a ser potenciar, va a incrementar en un punto el PBI. Pero cuando yo hablo de un punto del PBI, ¿quiénes realmente me están entendiendo en este momento a nivel nacional? Grafícanos, Claro. ¿qué significa eso? ¿No es cierto? Para el peruano Bueno, de a pie, ¿qué le interesa claro, decir el PBI si yo no claro, tengo que comer? claro, O si claro, no tengo para claro. pagar la luz, el Claro. agua y mis hijos no tienen cómo ir al colegio, Claro. ¿no es cierto? Incluso si les dijera que un punto del PBI significa 2.000 millones de dólares, tampoco lo entenderían, porque ¿cómo se come 2.000 millones? Entonces, lo que hay que hacer es promover el empleo, lo que hay que hacer es que traer más inversión privada, lo que hay que hacer es, cuidado, ¿cuál es el nivel de ejecución presupuestal de los ministerios? Pregunto yo en este momento. Me encantaría que alguien responda. Porque si el nivel de ejecución a julio de este año es de 20%, 30%, estamos muy mal. Porque si lo que queremos es echar a andar la máquina y aprovechar estos buenos vientos, el Ejecutivo tiene que tener un nivel de ejecución óptimo. No puede quedar un centavo de lo No, porque presupuestado. regresa a las arcas. Regresa y se Y no se achica. O sea, ejecutó. por favor, y ahí ojalá que los ministros estén a la O altura. sea, digamos, ya concretamente en el mensaje ante el Congreso de la República el día de mañana, el presidente tendrá que centrar estos temas en, obviamente, la reforma judicial. ¿Qué otros temas vamos a tener mañana? En la promoción nítida y neta de la inversión privada, nacional y extranjera. Eso, ahorita todo se presta para ello, pero hay que dar medidas claras. Por ejemplo, no me parece bien que mientras el Ministerio de Energía y Minas esté tratando, ayer anuncia Quellaveco, y haya licitado y haya adjudicado el proyecto Michiquillay y esté queriendo echar a andar la modernización del oleoducto norte, etcétera. Por otro lado, la ministra del Ambiente salga a decir que va a crear zonas reservadas donde entonces anula los contratos petroleros, anula las... o sea, por favor, un poquito de coordinación. No es coherente. Los inversionistas no son tontos. Y se dan cuenta que hay contradicciones, dicen, me voy a Chile. Me voy a Colombia, donde sí tiene las cosas claras. Entonces, ahí es donde el presidente y los ministros tienen que demostrar que son capaces de administrar esta bonanza. Estos vientos favorables son inéditos para mí. O sea, realmente yo estoy genuinamente esperanzado, pero a la expectativa de que estén a la altura el presidente y su equipo y los congresistas. Perfecto. El punto central, creo yo, en la discusión en ese momento es la corrupción. Todos dicen, y escucho mucha gente decir, esto no es nuevo, esto es de siempre, solo que hoy se conoce más, hoy realmente el tema sale a la luz. Sin embargo, ¿qué hacer con la corrupción en todos los niveles? Qué difícil. La lucha contra la corrupción es una lucha de todos. Y no es un eslogan, es así. Pareciera trillado, ¿no? Sí, si alguien cree que la lucha contra la corrupción está en manos del presidente, está equivocado. Es que Martín Vizcarra ha señalado en más de una vez, vamos a ser frontales en la lucha contra la corrupción. ¿Puede solo el Ejecutivo hacer eso? No, de ninguna manera. Es un trabajo en el que el Ejecutivo lo que tiene que hacer más bien es convocar el apoyo de las otras fuerzas políticas y denunciar si no hay ese apoyo. Lo bueno, por eso digo, y lo repito, lo bueno es que yo creo que uno puede ser moderadamente
optimista respecto a lo que se viene, porque tenemos a un Congreso donde las diferentes fuerzas políticas no son enemigas juradas ni abiertamente opositoras del régimen. Sin embargo, es un Congreso diferente, ¿no? Es muy diferente porque ahora hemos visto que las otras bancadas finalmente han señalado, querían la alternancia, ya no buscaban la continuidad o no necesariamente estaban a favor de la continuidad de Fuerza Popular en la mesa directiva. ¿Qué nos va a decir esto también del tema de la fiscalización, del no blindaje, de un Congreso eficiente, en fin? Ese es el reto, por ejemplo, del partido Fuerza Popular. Fuerza Popular tiene dos alternativas, María Jesús. Tiene dos. O sigue con las formas que han provocado un rechazo creciente a ese partido, ¿no es cierto? Una enemistad abierta por el abuso, el atropello, la soberbia, o mutan y nos sorprenden llevando adelante un Congreso abierto, donde las próximas comisiones, que te cuento, que obviamente hay que recordar que en los próximos días se van a constituir, va a ser una prueba, va a ser un claro indicativo de cuál va a ser la mano de Salaverry y cuál va a ser el estilo de Fuerza Popular. ¿Es Salaverry esa persona que va a encarar precisamente ese cambio que tú decías? No, tiene que serlo, no sé si lo va a hacer. Porque es una mesa de Fuerza Popular, ¿no? Claro, él ha sido uno de los más radicales, digamos. Exacto. Para mi gusto yo no lo hubiese puesto, yo hubiese preferido un Miki Torres, en todo caso, candidateando por Fuerza Popular, porque, digamos, es más conciliador. Sin embargo, Keiko Fujimori y todos ellos eligieron a Salaverry. Ok, lo que yo digo es que Salaverry, ahora presidente del Congreso, tiene dos alternativas: o ser el mismo radical que fue, o convertirse en el líder de un nuevo estilo en la bancada de Fuerza Popular, que tienda puentes y que haga propuestas. Sí, le va a costar. Le va a costar. Le va a costar, pero bueno, le reto, costó, ¿no?, también a Pedro Cateriano, cuando fue primer ministro, morderse los labios y no atacar a Fuerza Popular y a Lapra, que eran sus enemigos y lo son. Perfecto. Pero lo hizo porque entendía que ese era el cargo y ese era el reto que había asumido. Que le toca, ¿no? O sea, esperemos. Sí. Y entonces que Salaverry tiene que olvidarse que es Daniel Salaverry, y pensar que porque es el presidente del Fuerza Congreso. Popular y es el presidente de todo el poder legislativo. Así es. Con lo que ello conlleva, ¿no? La austeridad, por ejemplo. La austeridad. Esperaremos que hayan algunos y qué lindo cambios. sería escuchar al nuevo presidente del Congreso decir que va a invitar al Contralor General de la República para que nombre un Contralor designado por ellos en el Congreso. En el control interno, en el Congreso de la República, que era una de las medidas que anunciaba Vitocha, ¿no? Porque el que no la debe no la teme. Si ellos quieren manejar ese sería un gesto el Congreso, que, digamos, sería buenísimo, bien con la gente, sería con el buenísimo pueblo. para ellos. Y si ellos quieren manejarlo transparentemente, mi pregunta es, ¿y por qué no? ¿Qué impediría que el nuevo presidente del Congreso le diga mira esa foto, ¿no? Qué linda, ¿no? Esa foto de él dándose la mano con el Contralor General de la República y anunciando que le ha pedido que el Contralor nombre un Contralor en el Congreso. Eso sería un cambio concreto. Es decir, en el mundo de la posverdad, eso serían más que 1000 palabras de apoyamos la lucha contra la corrupción. Esa es la manera en que Fuerza Popular podría mostrar que está cambiando. Está cambiando. El ADN. Así es. Bueno, en fin, gracias, Oscar, por estar esta mañana con nosotros. Encantado. Felices fiestas patrias. Igualmente. Claro que sí. Oscar Díaz, analista político, estuvo con nosotros hablando de lo que será el mensaje, lo que esperamos un poco los peruanos del día de mañana, del mensaje a la nación y el escenario, ¿no?, en el Congreso de la República. Una muy breve pausa, 10:41.